Estamos precisamente en el Hospital Señor del Milagro, en compañía del gerente, Julio Garzón. Vamos a saludarlo porque, bueno, ustedes saben que en el norte se ha registrado el primer caso de COVID-dengue o de corona-dengue, como lo hemos denominado nosotros, y vamos a consultar si en definitiva que una persona padezca estas dos enfermedades puede complicar su salud, puede terminar en la muerte. Vamos a saludarlo en primer lugar y agradecerle por el tiempo. Buen día, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué es esto del COVID-dengue? ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener esta enfermedad? En realidad, digamos, son casi una consecuencia de la época, ¿no? Porque estamos en época de tener casos de dengue y casos de COVID, y no es privativo de que sea corona dengue o salmonela dengue o salmonela COVID. Lamentablemente son patologías que se van a presentar juntas en algún momento y bueno, hay que tratarlas de acuerdo a cómo vaya apareciendo el caso. Nosotros acá todavía no tenemos por lo menos ningún dato sobre pacientes que hayan tenido alguna patología junta. Solamente este caso del norte, que yo la verdad no lo conozco muy bien, no he tenido la oportunidad de acceder al caso, pero lo que se hace básicamente es el soporte, porque en realidad son patologías que necesitan soporte, no tanto tratamiento, sino que soporte médico. ¿Es mortal cuando se cruzan estas dos enfermedades? Y yo creo que tiene que ver mucho con la calidad del paciente. Por ahí muchas veces el dengue pasa solamente como un síndrome febril intenso y pasa, y no más que eso. Algunas manchitas en la piel que son como pequeños hematomas y no mucho más que eso, y otras veces sí se transforma en un cuadro grave, lo mismo que el COVID. Así que son patologías que primariamente son febriles, así que el diagnóstico siempre va a estar como fantasma, tratando de hacer la diferencia cuál es cuál, ¿no? Bien, María Esther Javier los está escuchando en este momento el doctor Julio Garzón, gerente del Hospital Señor del Milagro. Gracias, doctor, por atendernos tan gentilmente como siempre. Y para preguntarle, en el caso de que se pueda dar coronavirus y dengue, ¿qué se trata primero o se pueden tratar las dos enfermedades simultáneamente? En realidad, digamos, el tratamiento es sostén. No hay un tratamiento específico para este tipo de patologías. Son cuadros febriles y lamentablemente, por ejemplo, el coronavirus se ha presentado con cuadros, como estas manchas en la piel, o trastornos a nivel de laboratorio en el coagulograma, por ejemplo, que han tenido algunos trastornos hematológicos. Y el dengue, bueno, también, por eso dije recién, se puede presentar simple y sencillamente como un cuadro febril, o eventualmente ser un cuadro catastrófico hemorrágico, ¿no? Una fiebre hemorrágica. El problema, digamos, básicamente está en, primero, hacer el diagnóstico diferencial, porque son patologías, tanto la salmonela, que tenemos ahora muchísimos casos, el coronavirus y el dengue se presentan generalmente con síndromes febriles. Entonces, siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial y generalmente son patologías que uno trata de hacer el diagnóstico por laboratorio, más que nada. Doctor, hacer un hospital de referencia, ¿cómo ha visto en los últimos días o en estos primeros días del mes de enero con respecto a la curva? ¿Se ha mantenido, se ha aplanado por coronavirus? Nosotros acá en el hospital hay casos, se siguen haciendo los diagnósticos. Tengo pacientes en terapia intensiva con diagnóstico de coronavirus. Tengo todavía mi sala con mucho menos camas de la que teníamos a finales del año pasado, pero todavía tengo pacientes ocupando cama con diagnóstico de coronavirus. Nosotros nos estamos ocupando más que nada, sobre todo ahora en este momento, con los casos de salmonela, que son los que nos están siendo los más, van en el rango más adelante que el coronavirus, y la mayoría de los pacientes con diagnóstico o sospecha las estamos derivando al Papa Francisco, porque ellos son los que mantienen la mayor cantidad de camas. Y en cuanto a dengue, doctor, ¿en Capital están recibiendo pacientes con dengue? Nosotros acá en Capital no hemos tenido datos todavía sobre diagnósticos positivos de dengue. Hasta ahora es todo lo que ha sido el norte de la provincia. Son ahí los, digamos, que es casi como endémico. Pero nosotros acá, digamos, el año pasado tuvimos dos picos, sobre todo acá en Capital, uno que coincidió más o menos a finales de enero,
y otro a finales de febrero, cuando el inicio de la pandemia, que esos fueron picos acá en Capital. Así que estamos alerta sobre todo a eso, porque digamos no saca, digamos, que lo podamos llegar a tener nuevamente. Ojalá que no, siempre tomando en cuenta este tema de lo que es la campaña del descacharrado y el mantener, digamos, los lugares con los pastos cortos, no acúmulos de agua, sobre todo en esta época que están de lluvias. Entonces, siempre tratando de mantener lo que son las medidas higiénicas del caso o de prevención, son los que uno, digamos, normalmente trata de apostar a que se tome conciencia desde antes, para que no tengamos que estar después lamentando tener casos o eventualmente pacientes internados con diagnósticos graves por no haber tomado las medidas del caso anteriormente. Doctor, hablaba de la preocupación creciente por los casos de salmonela. ¿Cuántos casos ha recibido ese hospital concretamente y entre qué edades tienen los pacientes? Nosotros, bueno, acá los diagnósticos de salmonela los estamos buscando permanentemente, porque es, digamos, casi la vedette de la época del año. Y los diagnósticos están apareciendo en la mayoría de los pacientes. Nosotros acá vemos pacientes de 15 años hacia arriba, así que las edades varían desde los 15 años hasta los 90 años. Eso es, no hay por lo menos, chicos no vemos. Generalmente lo predomina entre los 20 y los 45 años, generalmente porque son personas que consumen alimentos fuera o en la calle y algunas veces no tienen las medidas del caso de higiénicas, ¿no? Que son las que normalmente deberían mantenerse. En algún momento nosotros tratamos de ver la posibilidad de empezar a buscar portadores sanos de salmonela, porque son patologías que hay muchas veces, son pacientes que cursan una primera enfermedad y después se transforman como una especie de reservorio de esta bacteria, y que periódicamente suelen eliminarla por materia fecal. Así que estamos tratando de ver si podemos hacer una especie de estudio para ver si podemos empezar a buscar los pacientes portadores sanos, ¿sí? Que son uno de los que perpetúan el hecho de tener salmonela. Cuando habla de eliminación por materia fecal, doctor, no hago más que pensar en un móvil que teníamos ayer a la mañana, de derrames cloacales o de líquidos cloacales en distintas zonas. Entonces, esto no es solamente una pérdida de líquidos cloacales, sino un peligro permanente para la salud. En realidad, digamos, si uno se pone, haciendo un análisis frío, el hecho de que haya residuos cloacales en la calle ya implica un foco de infección, desde la salmonela hasta lo que es la Escherichia coli, y bueno, en su momento cuando fueron la época del cólera, hace unos años largos atrás en Perú, cuando empezamos con esto, también fue por esa causa. Claro. O sea, siempre el hecho de tener líquidos cloacales expuestos es un foco de infección. Así que, digamos, esto es, casi un mandato de que si el líquido cloacal está fuera de donde tiene que estar, se transforma en un probable problema sanitario a futuro, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por habernos recibido, y seguramente no va a ser la última visita que le vamos a hacer en este 2021. Que tenga un lindo año. Por favor. Gracias. Gracias, doctor. Igualmente para todos.